Hola, hola. Creo que ya estamos en vivo. Espero la confirmación. Nada más para saludarles a todas y a todas desde el Seminario Permanente de Investigación Artística en Jalapa, Veracruz, en México. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Tenemos a Zaira Espíritu con nosotros, con nosotras, y vamos a tener la presentación de ella para que nos haga favor de conversar sobre la investigación artística, sobre su publicación y sobre las reflexiones que vayamos teniendo en conjunto con ella. Entonces, para empezar el día de hoy, bueno, les pido que a todos los del seminario que apaguemos nuestros micrófonos cuando no estemos hablando para que no se vaya a meter ningún ruido externo y mantengamos lo más limpia que se pueda la transmisión. Estamos acabando de recibir gente aquí que se va uniendo. Qué bonito que estemos de aquí todas. Entonces, para empezar, voy a presentarles al Seminario Permanente de Investigación Artística para quienes no lo conocen todavía. El Seminario Permanente de Investigación Artística, o SPIA, del Instituto de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana, se conforma como un espacio reflexivo que explora distintos medios, metodologías y formas de investigación en torno al arte. Con un enfoque artístico-pedagógico, el SPIA propone cuestionar los fundamentos dicotómicos que tenemos en el pensamiento, como la teoría y la práctica, la razón, la emoción, la ciencia y el arte, y propone en todo esto pensamientos, procesos de creación y pensamiento en común que se redefinan constantemente en su hacer. Quienes conformamos el SPIA transitamos entre intereses y campos diversos, pero compartimos la motivación por las perspectivas artísticas como desestabilizadoras y detonantes de nuevos saberes que reconocen lo sensible, lo corporizado, lo afectivo y lo político como productores de conocimiento, de saber. Queremos también presentar pues varias cosas de las que hacemos, aprovechar la oportunidad para hacerlo. Y una de las actividades por las que está transitando el SPIA actualmente es el podcast que tenemos que se llama Agitar. Agitar es una serie en formato radiofónico y de podcast producido entre el SPIA y Radio Universidad Veracruzana, en el que buscamos crear un lugar de diálogo que permita acercar al público en general con los ejes e intereses de la investigación artística que trabajamos en el SPIA. En la transición de los medios presenciales a los virtuales, hemos construido a través del radio y el podcast un espacio pedagógico para todas las personas involucradas, desde los conductores, las invitadas, invitados, los escuchas, donde lo importante es plantear nuevos cuestionamientos a las formas que entendemos, por las que entendemos la realidad. Al ser un proyecto artístico pedagógico, Agitar está en constante cambio de acuerdo a los cuestionamientos y aprendizajes que en el SPIA vamos encontrando o generando. Se transmite Agitar los lunes a las 6 de la tarde a través de Radio V en el 90.5 de FM y puede consultarse en el podcast también de Spotify. Actualmente estamos por empezar nuestra segunda temporada, así que les esperamos en cuanto se estrene, que va a ser el 19 de abril. Entonces ahí estaremos dándoles nuevos capítulos. Por otra parte, a partir de 2017, en el Instituto de Artes Plásticas se inicia el Seminario de Artes Plásticas, el Seminario Permanente de Investigación Artística, el SPIA, que esto es lo que llamamos los miércoles de seminario. De manera semanal, por 2 años aproximadamente, nos reunimos un grupo de estudiantes, egresadas, profesores e investigadoras para discutir textos específicos de investigación artística y otras formas de producción de saber. De forma paralela a las lecturas y el grupo del debate, los participantes desarrollaban sus propios proyectos de investigación artística. Resultado de este proceso conjunto, participamos en exposiciones, talleres, coloquios, clínicas
y laboratorio. Organizamos 2 encuentros nacionales, 2 encuentros de investigación artística, el primero en la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, con alcance nacional, y el segundo en el MUAC, con alcance internacional. Estos 2 encuentros nos abrieron la posibilidad de editar y publicar 2 libros que pueden encontrar en PDF en nuestra página. Los títulos de ellos son Practicar la inestabilidad e Indisciplinar la investigación artística. Pues el grupo que tenemos en el Espía, a quienes celebro que estemos aquí hoy, muchos de nosotros, ha sido un grupo variable y que se va ajustando a los quehaceres cotidianos. Entonces, aquí hay personas que están desde un principio. Voy a mencionar los nombres para presentarnos entre nosotros rápidamente y más adelante podremos tener la palabra. El día de hoy tenemos a Abel, a Atzin, a Diana, a Florencia, a Ileana, a Jonathan, a Lazo, a Mariana, a Mariel, a Pablo, a Porfirio, a Rodrigo. Y bueno, el día de hoy además tenemos una invitada muy especial, como les decía al principio, que es Zaira Espíritu. Pues el día de hoy lo que vamos a hacer es tener la presentación de Zaira, la exposición que nos va a hacer sobre su libro y sus reflexiones al respecto de la investigación artística, y luego tendremos un diálogo comentado entre los que estamos en el Espía, pero también con los comentarios y las preguntas de todo el público a través de las redes sociales. Así que si nos están viendo y quieren intervenir, comentar o preguntar algo, bienvenidos todos los comentarios, por favor. Más adelante nos quedaremos únicamente los del Espía a seguir comentando con Zaira. Bueno, pues sin más voy a empezar el día de hoy por presentar a Zaira, quien le agradecemos muchísimo el estar el día de hoy aquí con nosotras, con nosotros. Zaira, si puedes despegar tu micrófono para que te escuche. ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues Zaira es doctora en Ciencias Antropológicas con especialidad en Antropología del Arte y la Cultura por la UAM Iztapalapa. Es investigadora, artista, gestora y curadora. Fue jurado en el Premio Nacional de Ciencias y Artes, categoría de Bellas Artes, en 2014 y del Premio INA 2016. Se ha desempeñado como docente por más de 15 años y actualmente dirige el área de artes visuales en el Centro Morelense de las Artes. Ponente en coloquios nacionales e internacionales, recibió la beca para investigación artística e interdisciplina del Programa del Fomento de Proyectos y Coinversiones Culturales del FONCA en 2016. En 2017 la seleccionaron para ser parte de la tercera edición de la Escuela Crítica de Arte, ESA, del proyecto Sala de Arte Público Siqueiros, La Tallera. Colaboró en 2017 y 2018 para la revista de arte Portavoz TV. En febrero de 2018 presentó el libro digital Boceto de un protocolo, para lo cual el cual realizó con el apoyo del FONCA. Entonces, pues por toda esta presentación y por los que conocemos y hemos leído su libro, le damos las muchísimas gracias a Zaira por estar el día de hoy con nosotras, por acompañarnos en el Espía, por compartir sus valiosas reflexiones y saberes, y nos va a presentar ella, nos vas a compartir una presentación, ¿es así? Entonces, Sí. bueno, vamos con ella y después vamos al diálogo. Perfecto. Pues muchas gracias, Natalia, por la invitación, Abel también, ¿no? Que fueron los que me contactaron. La verdad, buenas tardes a todas y todos. Me da mucha alegría estar aquí porque siempre son muy bienvenidos, ¿no? Estos espacios para compartir la reflexión y para abrir el diálogo. Y justo, pues mi presentación, ¿no? Más que nada la quiero orientar hacia la experiencia que yo he tenido desde y con la investigación artística, porque justamente algo que a mí me gusta, ¿no? De esta aproximación a lo artístico, a las prácticas artísticas en relación a la investigación, es la posibilidad que tiene más bien de esto, ¿no? De intercambiar conocimientos, de intercambiar experiencias, y no más bien esta vertiente de
no sé, ¿no? Como decir esto es la investigación artística, ¿no? Plantear como un paradigma y que sea inamovible, sino más bien, ¿no? Justamente la posibilidad que da de abrir estos intercambios y estos diálogos. Entonces, bueno, dicho esto, un poquito antes de compartirles la pantalla, les voy comentando sobre el libro Boceto para un protocolo, hacer pensar desde la investigación artística, que de hecho, ¿no? Desde el título, pues guarda relación con cómo me empecé yo a involucrar con la investigación artística. He de decir que en principio mi aproximación a las prácticas artísticas, que bueno, después, claro, fue cambiando, ¿no? Se dio a partir de yo ser alguien que investigaba sobre los artistas, ¿no? Digamos, esto desde el rubro de la antropología, y además muy desde el ámbito de lo académico, ¿no? Puro y duro, como le dicen. Y bueno, haciendo como toda esta investigación, no sé, me doy cuenta que todo lo que se produce a veces en la academia, si bien se transmite, ¿no? Como en este ámbito académico, más allá de cada uno de los campos académicos, no tiene como esta visibilidad, ¿no? No, o sea, diálogos que tenemos a veces en la academia, no sé, como muy recurrentes, ¿no? Muy analizados, cuando los trasladas a otro ámbito, no están incorporados a estos otros ámbitos, ¿no? Bueno, en este sentido, entonces, irónicamente, cuando yo termino el doctorado, en lugar de empezar a involucrarme en la academia, en la antropología, me empiezo a involucrar más bien en las áreas de artes visuales, específicamente en Cuernavaca, Morelos, y una de las asignaturas que me asignan es la de metodologías de la investigación, que cuando justamente me asignan esta materia es porque, bueno, piensan, tengo el perfil de investigadora y pues bueno, ¿no? Digamos que hay uno de los primeros problemas es que quienes tenían esta formación más artística, como que un poco le rehuían, ¿no? A dar esta materia de metodología de la investigación, porque había esta concepción de, bueno, es algo súper formal, ¿no? Que además le va a quitar como toda esta cuestión como emotiva, sensible al arte, y lo veían la verdad más como investigar referentes, ¿no? Sobre artistas y que esos referentes les pudieran ayudar como puntos de partida para probablemente su producción. Entonces, a partir de ahí yo empiezo a reflexionar sobre qué lugar tiene la investigación en la producción artística, porque también me empiezo a dar cuenta que los alumnos, ¿no? Que además pues en licenciatura son alumnos muy jóvenes, pues estaban mucho más enfocados a la producción y les costaba mucho como, digamos, como tratar de llevar, ¿no? Su proceso de producción. Ese es un tremendo manejo del suspenso, ¿eh? Sí, creo que se trabó un poco. Vamos a esperar un momento. Hola, hola, Zaira. Bueno, creemos que tuvo algún problema con su conexión, que esto pasa todo el tiempo, y más cuando estamos hablando de investigación artística. Pasa generalmente esto de, como decía Rodrigo, del tema del suspenso y del tener que readaptarnos a la inestabilidad. Podemos aprovechar este tiempo para saludar y presentar a todos quienes están aquí, que siquiera digamos nuestros nombres para que sepan quiénes estamos, porque yo veo aquí las bastantes caritas, pero me salen una lista. Además, estoy un poco perdida entre estas dos computadoras. Entonces, si pueden ir dando sus nombres, siquiera les saludamos, nos saludamos por aquí. Hola, yo me llamo Jonathan Farías, un saludo al espía y qué chido que esté esto, aunque las interrupciones siempre van a ser parte del evento. Saludos. Hola Jonathan, saludos, qué gusto. ¿Estás desde Ciudad de México? No, aquí en Jalapa. ¿Estás en Jalapa? Ah, pues, qué gusto Gustazo saludarte. saludarte, Jonathan.
Saludos, Saludos, Porfirio. Porfirio. Saludos a todos, Natalia, a todas y todos. Y muchas gracias por organizar esto, que se ve que va a estar bien interesante. Vamos a ver si recuperamos a Zaira, pero hola Lazo, desde las tinieblas también, se vuelve a presentar. Pía, qué En la pura oscuridad. acá. Un lazo Ahorita reducido aparezco, con una ahorita. sola Estoy S. arreglando unas cosas. Hola, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Soy Efren Ortiz. Hola, Porfirio. Hola, Qué Natalia. gusto, Efraín, qué gusto. Hola, Un placer Efrem, compartir bienvenido. sesión con ustedes. Qué gustazo estar por aquí contigo. Hay algunas nuevas participaciones, entonces vale la pena que nos estemos presentando. Atsin, te veo por acá, también preséntate. Diana. Sí, aquí ando. Hola, soy Atsin. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Atsin Salazar también está trabajando con nosotros en Agitar. Ya la van a escuchar más adelante. Bueno, hola por ahí, yo soy Diana Ríos, estoy desde Torreón, Coahuila, aquí con mucho ruido infantil, pero aquí estamos. Hola, Hola, Diana. Ilana Volpinic, aquí desde latitudes desconocidas, vinculándome. Qué gusto tenerte por acá, Ilana. Flor, Igual. Flor, si te quieres presentar. Hola, saluditos desde Coatepec. Un abrazo a todos. Mariana, nos falta de presentación. A todos y a todas, soy Mariana Lagunes y me acabo de integrar a Espía. Entonces los saludo y la saludo. Muchas gracias. Mariel, hola. Hola, hola. Con poca conexión, pero aquí andamos. Hola, un gusto. Mariel siempre está detrás de todos los micrófonos y de todos los diseños, así que también te agradecemos mucho el día de hoy. Por ahí está Pablo, que también luego desde Huatusco sufre problemas de internet. Aquí está. Hola, buenas tardes, mucho gusto y gracias por crear este espacio virtual tan bonito e intercambiar perspectivas. Yo también apenas me acabo de unir, así que soy un jovenazo en esto. Gracias. Perfecto, pues ya tenemos de regreso a Zaira, que tuvimos algún problema con el internet, pero aquí está ya de regreso. Mil disculpas, de hecho me tuve que conectar desde mi celular porque justo lo de siempre, ¿no? Cuando más lo necesitas, algo falla con el internet. Pero bueno, de todos modos... No te preocupes, es comprensible esto de la virtualidad, así estamos, ¿no? Tan seguras y tan necesitadas de todo esto, tendidas de los hilos. Entonces, pues mira, aprovechamos para presentarnos, que también era importante, y retomamos ahorita contigo lo de la investigación artística, que es un tema que nos tiene a todas muy ansiosas de poder platicar. Adelante, Zaira. Pues continúo. Quizá nos voy a poder compartir entonces la presentación en un momento más que les vaya contando. Intento nuevamente desde la computadora, pero por lo pronto pues por aquí seguimos, ¿no? Entonces les estaba comentando que yo encuentro esta disociación entre lo académico y las prácticas artísticas, pero además muy pues inmerso en un espacio muy especializado que es una facultad de artes, ¿no? Que me imagino que también es algo con lo que ustedes se han topado, ¿no? Que es pues obviamente, ¿no? Estar en un espacio institucional muy definido por la característica de lo artístico. Entonces, a partir de esto empieza a hacer muchas indagaciones, la verdad, de manera muy intuitiva, ¿no? Ya saben, ¿no? Como preguntando sobre textos a algunos amigos, también, ¿no? Como estableciendo justamente este tipo de diálogos con algunos compañeros, compañeras de generación, bueno, con quienes coincidía en generación, que justamente también, ¿no? Les interesaba de alguna forma
su historia de vida también los había llevado a combinar como la parte de la investigación o de lo académico con la parte artística. Y todos creo que en algún momento experimentamos una especie de crisis, lo cual es un elemento muy importante en todo ello, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me preguntaban mucho, pero tú eres artista, y yo, bueno, pues, o sea, algunas prácticas que ahora sí puedo denominar artísticas, ¿no? Pero que en aquel momento decía, bueno, pues si defines como artista solamente el pintar, ¿no? El esculpir, pues no entro en esas disciplinas. Pero también para el área de la academia, a veces, ¿no? Hablar de procesos artísticos o utilizar, ¿no? Las prácticas artísticas como medios de investigación les resultaba a veces un poco como con falta de rigor académico, ¿no? Es decir, ¿cómo esto va a demostrar que tal cosa, ¿no? Pero justamente, pues, las cosas te van llevando a hacer vínculos, ¿no? Y a encontrarte con otras y otros que están como en las mismas crisis y en las mismas exploraciones, y pues, de hecho, haber coincidido con ustedes en este espacio es parte de esos encuentros que son muy maravillosos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, empiezo como a investigar también, empiezo a analizar más también ciertos artistas o colectivos o incluso prácticas que llaman mi atención, y me empiezo a dar cuenta que en ellas hay un proceso muy importante para mí, que es incluso a veces más importante que presentar una pieza, o que incluso en ellos como resultado no hay como tal una pieza en el sentido artístico. Y a partir de eso, pues me interesa realmente darle como mayor atención a este tipo de prácticas artísticas, y es así como surge la idea de hacer boceto para un protocolo, que, ¿no? El título es pues esta idea del boceto, ¿no? Como de algo que no sabes muy bien a dónde va, y la idea de un protocolo, ¿no? Que siempre es como determinar qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, ¿no? Justo hace rato que hacías la presentación, Natalia, como con esta idea de romper también, ¿no? De explorar a través de la práctica artística, superar estas dicotomías que son muy del pensamiento moderno, ¿no? O sea, como de arte, artesanía, arte, no arte, academia, arte, razón, sensibilidad, ¿no? Femenino, masculino, teoría práctica, pues justamente así, ¿no? También como estos lugares intermedios. Y a partir de eso, pues solicito este apoyo a Fomento y Conversiones del FONCA, y eso me permite en todo lo que sería 2017 empezar a hacer esta investigación. Y una de las decisiones o algo que yo tuve que definir fue desde dónde iba a estar escrita esta publicación, es decir, ¿no? Si iba a investigar más bien como desde un aspecto muy teórico, ¿no? De qué es la investigación artística, ¿no? Reunir estos textos, y ahora sí que hacer como una especie de tesis de, bueno, esto se ha dicho sobre la investigación artística, estos pueden ser sus características, pero justo a mí lo que me interesaba mucho era rescatar es cómo el diálogo y esta posibilidad de intercambio ha sido lo que ha ido permitiendo ir construyendo una reflexión no solamente unidireccional de la investigación, o sea, más bien con múltiples miradas de la investigación artística, sino también una reflexión de la investigación artística más interdisciplinar, incluso a veces transdisciplinar, ¿no? Que hace que conozcas como a nuevas personas y nuevas formas de pensamiento. Y por eso una decisión fue utilizar como metodología para elaborar este libro la entrevista, porque incluso una vez que leen las entrevistas, entre los mismos artistas que fui, con los que fui conversando, hay miradas sobre la investigación artística que se oponen. Eso a mí me gusta, o sea, me gusta ese resultado, porque cuando alguien lo lee, ¿no? Puede, o sea, como, incluso como dialogar, o yo espero, ¿no? Con él o ella, pero además también decir, bueno, es que este argumento que da en esta entrevista tal artista me convence, pero claro, luego me pone en crisis lo que dice el otro y también tiene sus argumentos. Entonces, esa posibilidad de que sea un libro a muchas voces, es lo que me gustó y por qué decidí yo utilizar, ¿no? La entrevista como una herramienta para la realización de este libro. Y
Y por otro lado, también yo vi en la propia entrevista también una especie de práctica artística, porque la entrevista era bastante libre, ¿no? Porque además conocía los procesos de los artistas, porque además algo que yo disfruté mucho de esto fue también escuchar cómo los propios artistas, al hablar de sus procesos, hablaban de cómo se ponían en crisis, que es algo de lo que raramente nos hablan a veces, ¿no? En la cuestión de las artes, o sea, siempre nos hablan como de las historias de éxito y del final, ¿no? Que también es parte de un pensamiento muy moderno, pero pocas veces, ¿no? Se comparte a lo mejor como esta prueba y error, pero además también esta constante experimentación. Y bueno, eso fue básicamente lo que motivó el libro. El libro pues tiene una introducción que más bien, bueno, para este seminario, ¿no? Sugerí que pues podría leerse, y si tuvieron acceso a ella o lo revisaron, pues si se dan cuenta va mucho esta introducción de lo que les contaba al principio, ¿no? De cómo yo experimento la investigación artística, o sea, cómo aproximarme a esta posibilidad de investigar desde las artes o de la investigación artística. Lo que a mí me permite es justamente darme el permiso de cruzar límites, ¿no? Para mí la investigación artística tiene mucho que ver con darte permiso de cruzar estos límites, porque investigar también para mí implica cuestionar los límites de tu propio campo del conocimiento. Y tú cuando cuestiones estos límites y entonces digamos que te saltas la barda, ¿no? También hay un temor, ¿no? A esta cuestión de la exclusión de un campo, porque, pues, claro, ¿no? Para el ámbito artístico, de repente es como, bueno, ¿no? Continúa, aunque nos sorprende mucho, existiendo esta pregunta de, pero todavía lo que hace esta persona es arte, ¿no? O todavía lo que tú estás haciendo es un recurso académico. Y justamente a mí lo que me gusta también de esta exploración de la investigación artística es esta parte como de la antidenominación, ¿no? Es decir, de lo que ya no importa tanto es la denominación, o sea, qué es y qué no es arte, y más bien me interesa más pasar a la pregunta, ¿qué produce o qué provoca esto que pueden llamar o no arte algunos, pero que a lo mejor está ligado con unas ciertas lógicas que encontramos mucho más en el campo artístico, ¿no? Como lo lúdico, como la experimentación, como el juego, no sé, como la reflexión, ¿no? Hay un autor por ahí que habla de los artistas ligados a la investigación artística como, de alguna forma, dice, practicantes reflexivos, ¿no? Esto a mí me ha ido permitiendo a su vez, además, ¿no? En mis investigaciones también, hacer recursos o usar recursos de la práctica artística para, ¿no? Acercarme a ciertos contextos y averiguar en ellos ciertos contextos, ciertas cosas que quizá, por ejemplo, si solo lo hubiera hecho desde las metodologías y los aprendizajes de la antropología, no hubiera llegado a ellos, porque son intangibles y, como tú decías hace un rato, ¿no? Porque además están ligados a algo que no es a veces cuantificable, ¿no? Que son, por ejemplo, lo afectivo, lo emotivo, lo sensible, lo que con una amiga empezamos a llamar en algún momento los datos blandos, ¿no? O sea, es decir, si los datos duros, ¿no? Son estos académicos números, o sea, digo, no es nada, o sea, hacemos mucho trabajo con esta amiga, ¿no? De hacer exploraciones a través de las prácticas artísticas, y pues obviamente, ¿no? Luego las instituciones te dicen, bueno, pero ¿cómo le explicas a una institución en términos de datos cuantitativos, ¿no? Pues mira, lo que logré fue un lazo afectivo con la comunidad, ¿no? Entonces esos datos, pues terminamos llamándolos como datos blandos, ¿no? Que tienen que ver con lo afectivo, lo emotivo, lo intangible. Me gustaría a lo mejor, si aquí, ¿no? Para no estar también como todo el tiempo en un monólogo, si ustedes ahorita ya tienen como alguna pregunta, ¿no? Algún comentario que ya podríamos también empezar como a dialogarlo,
porque quizá, ¿no? Sus preguntas, incluso a veces son más importantes las preguntas que lo que uno puede decir, ¿no? Y a mí me gustaría conocer esas preguntas y también a partir de ahí empezando a establecer el diálogo. También otra de las partes que sugerí que se leyeran, ¿no? Fue esta entrevista que le hago a Leonardo Aranda. En particular elegí esta entrevista, uno, porque justo, ¿no? O sea, Leonardo y yo somos muy amigos, coincidimos en el camino del arte, pero yo llegué al arte por la academia y él llegó al arte por la práctica artística, y luego hicimos como un switcheo, ¿no? Y pues es un gran interlocutor, pero algo en lo que coincido yo mucho con él es en esta idea de que un elemento fundamental que yo he encontrado en la experiencia con la investigación artística es la posibilidad que te brinda de la socialización del conocimiento, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, también la posibilidad que te da de explorar cosas que en los campos, digamos, reconocidos para hacer investigación, no se puede hacer porque en esta lógica moderna no son tangibles, ¿no? O sea, te da el permiso de hacer preguntas y reflexiones sobre aspectos que quizá para la academia en algún momento no fueron tan relevantes porque no eran medibles, no eran cuantificables, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos afectivamente, ¿no? Más adelante les voy a hablar como de un artista que es como por qué lloramos, ¿no? Cómo es la química de las lágrimas, o sea, estas cosas que tú dirías, ¿para qué? Si no tienen una practicidad, son estos aspectos que también me parece como muy importante que nos permite explorar la investigación artística. Y entonces les digo que a partir de esto, si quieren, vamos como entrando ya en una serie de preguntas de diálogo, y si quieren a partir de eso continúo con la presentación, pero ya no como dirigiendo hacia sus preguntas, porque también yo sé que es un seminario en el que ya tienen como mucha reflexión sobre la investigación artística, y probablemente hay cosas que quizá estoy diciendo que ya las tienen, digamos, como más trabajadas, reflexionadas, entonces a lo mejor les interesa más, ¿no? Que dialoguemos sobre otros aspectos. Así que adelante, Natalia, si estás de acuerdo, pues podemos ir empezando así y como hacer el continuo entre pregunta, reflexión y presentación. Claro que sí, Zaira. Muchas gracias, porque finalmente también sabemos que esa es una manera en la que aprendemos todas, todos, ¿no? El diálogo y el estar construyendo en común entre todos, ¿no? Entonces, pues nosotros leímos muy detenidamente tu libro, y especialmente las dos secciones que nos dices, ¿no? La entrevista con Fernando Aranda y también con Leonardo Aranda, y tu introducción. Y bueno, yo creo que salen un chorro de reflexiones y de cosas que nos resuenan, que nos perturban, que nos incomodan, y eso es lo interesante el día de hoy de poder platicar contigo, ¿no? De primera mano. Entonces, pues yo tengo ahí mis apuntes, pero también el día de ayer recibí una llamada de alguien muy motivado con el tema y con muchas preguntas. Entonces, a ver si aparece por ahí Porfirio y nos puede empezar a hacer la conversación. Y si no, mira, ya apareció. Y bueno, vamos alzando la mano y siéntanse libre de preguntar lo que quieran, lo que gusten, y ahí vamos haciendo el diálogo. Muchas gracias, Natalia. Zaira, muchas gracias. Ojalá tengamos oportunidad algún día de discutir más ampliamente algunas cosas. Claro, claro. Voy a hacer preguntas concretas desde mi torpeza de visión, pero que a mí me parecen interesantes. La primera que me surge, ¿por qué no te atreviste a poner hacer, pensar, sentir, hacer, pensar, sentir? ¿Por qué lo dejaste con hacer, pensar? Pero en tu texto dices que está en las entrevistas y en tu texto está clarísimo que un factor esencial de todo esto es el sentir y la emoción.
¿por qué no la incluiste en tu título? No como título, sino como advertencia al lector de que ibas a romper una dicotomía metiendo otro concepto. Bueno, justo es parte del proceso, ¿no? Justo en este momento, o sea, si volvieras a titular ese libro, justamente sí agregaría el sentir. Creo que más bien este descubrimiento lo hice mientras estaba ya, digamos, como, ay, perdón, ya estaba yo como digiriendo el libro, ¿no? Pero también pues por cuestiones, digamos, administrativas. Hay un momento en el que tú ya cuando estás en la beca del FONCA le tienes que poner nombre al libro, ¿no? Y ya se tiene que quedar así porque si no es un rollo cambiarle el nombre, ¿no? Y creo que también, o sea, justo esto que tú preguntas es parte también de las cosas que yo fui rompiendo con el libro, ¿no? O sea, cuando yo menciono hacer pensar, ¿no? Todavía estoy muy instalada en lo práctico del arte y en el pensar de la academia, porque el sentir, ¿no? Tanto en la academia, bueno, el sentir es como, no, como que sientes, ¿no? Eso no, está padre que sientas, pero no es algo medible. Justo después del libro, a lo que le empiezo a entrar, ¿no? Es a pensar o bueno, al sentir pensar, ¿no? Cómo el sentir y lo afectivo también se implica definitivamente, no solamente en lo artístico, ¿no? Porque además, como que en algún momento nos dijeron, ¿no? La razón va con la investigación y la investigación académica y el sentir va con la práctica artística, ¿no? Y en realidad, no, o sea, el sentir, el pensar y el hacer van de hecho en un continuo, ¿no? Y empezar a rescatar también otro tipo de saberes que claro que nos nutren y que claro que son fundamentales, cada vez vemos más su importancia y que tienen que ver con el sentir, ¿no? Como lo intuitivo, lo corporal, ¿no? Otros sentidos que no solamente tienen que ver con la vista, ¿no? Y justamente yo lo incorporo en el sentir porque creo que justo hasta, o sea, lo estaba llevando mientras lo estaba haciendo, ¿no? De hecho, lo menciono en la introducción, ¿no? Si me preguntan cuál es uno de los parámetros para elegir con qué artistas voy a trabajar, no es necesariamente el renombre, ¿no? También tiene una beta afectiva y de conexión emocional con ellos, de lo que hablan. O sea, no que sean mis amigos, porque con algunos sí tengo un lazo afectivo de amistad y lo menciono, pero con otros ni siquiera los conocía, pero algo en su obra me movía mucho, o en sus prácticas artísticas me movía mucho a nivel afectivo. Entonces, eso está ahí inmerso, pero justo creo que no lo puse porque hasta después, ¿no? Reconozco también yo misma esta importancia del sentir en la construcción de conocimiento. Y una rapidita nada más para, para que mis compañeros también intervengan. Imaginemos un esquema simplista, muy simplista, en donde desde el arte le queremos quitar la potestad de la producción de conocimiento a la ciencia, pidiéndole a la ciencia que introduzca la emoción como la misma capacidad creadora que tiene la razón. Pero si nosotros queremos hacer eso, tenemos que recurrir sin aceptar del todo que el método y el razonamiento tienen profundas implicaciones para la creación artística. Si es así, si me aceptan ese pequeñísimo esquema, entonces sí queremos que a través de la investigación artística se cuantifique, se establezcan metodologías, se generen nuevas preguntas, pero de otra manera. Porque luego hay una tensión en donde, no, el método no, el razonamiento, no, sí queremos que la investigación artística genere metodología, pedagogías, cuantificaciones, pero de otras maneras. No negar esos tres conceptos. ¿Estarías de acuerdo conmigo? Lo que pasa en principio es que yo no lo veo como quitarle
el lugar, ¿no? O sea, más bien creo que está más por el lado de generar estas transversalidades, o sea, de sumar. Por otro lado, también a mí me resulta a veces muy problemático, ¿no? Pensar como que lo artístico, digamos, tenga como que compita, digamos, con lo académico, ¿no? Pensando que además lo artístico y lo académico está conformado, bueno, sí por instituciones, pero también por seres humanos, por personas, ¿no? Entonces yo más bien pienso en que tiene que ver también con la forma de hacer, tanto de los investigadores como de los artistas, o sea, estas aperturas desde uno mismo también, y luego la suma de todo esto, ¿no? Que es básicamente lo que nos trae aquí a todos nosotros, nosotras, ¿no? A justamente decir, es que tanto de lo académico y de lo metodológico, yo encuentro algo que me nutre, ¿no? Pero también encuentro en lo artístico una posibilidad de llevar a otros lugares estas metodologías. También yo creo que a lo mejor, o sea, que claro que lo que yo descubro también con este libro es que, claro que los artistas, cuando hacen investigación, llevan una metodología, pero lo que me parece muy interesante es que no siempre llevan la misma metodología, sino que van transitando entre distintas metodologías dependiendo de lo que están, a lo que se quieren aproximar o investigar en un determinado momento. Eso me parece muy valioso porque al hacer esta transversalidad en las metodologías, llegan a distintos resultados porque toman distintas vías, ¿no? Para mí las metodologías son formas de hacer, son caminos, ¿no? Entonces, si sigues siempre distintos caminos, aunque la meta sea, digamos, el objetivo a donde quieres llegar puede ser, o el destino pareciera ser el mismo, vas a observar cosas distintas siguiendo distintas metodologías. Entonces, a mí lo que me parece interesante es la posibilidad que hace la investigación artística de, ¿no?, vincularte con diferentes metodologías, cosa que a lo mejor eso no es tan posible cuando estás ya en un campo académico muy específico, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si eres antropólogo, no hay ciertas metodologías de acuerdo a lo teórico. Y pues si ya encontraste una línea, hasta incluso por cuestiones laborales, ¿no?, de campo de conocimiento, la gente se va especializando, ¿no? Yo soy un especialista en antropología simbólica o antropología de la religión, y entonces hay una metodología de la entrevista y hay una metodología, ¿no? Y claro, esto no quiere decir claro que de ahí surgen resultados muy interesantes, pero hay un punto hasta donde te permite llegar esa metodología. A mí lo que me parece muy interesante es cuando los artistas también toman esas metodologías, las pueden llevar a otros lugares. No sé si con eso un poco... Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Gracias, Porfirio. Atsin también tenía preguntas por ahí. Sí, a mí me resuena algo que comentó Porfirio en su primera pregunta. ¿Por qué hacer pensar y no hacer sentir, ¿no? Entonces, me surge la duda de si tú, Zaira, percibes como el sentir de forma abstracta y el pensar de forma concreta, que no se están como vinculando en ese momento, ¿no? Siento que se están dicotomizando un poco y por qué no, pues, se pueden como entretejer ambas, ¿no? Como sentir lo que pensamos y pensar lo que sentimos, ¿no? Ese tipo de cosas. Sí, de hecho, más bien ya, quizá eso fue en ese momento, ¿no?, que empecé a hacer el libro, pero lo que yo ya me encuentro es que más bien no están separados, o sea, cuando haces, estás pensando y estás sintiendo, cuando sientes, también estás haciendo, y posteriormente, bueno, o no posteriormente, a veces también estás pensando sobre ese sentir, ¿no? Sin embargo, claro, cuando utilizamos la palabra, tendemos a usar los conceptos, ¿no? Y esos conceptos pues están generados también mucho desde una ideología que lo que hace es fragmentar, ¿no? Separar. Por eso también hay algo que me gusta mucho de las prácticas artísticas o de la investigación artística,
que es que todo esto se conjuga y que en algún momento, de hecho, tú sientes, piensas, ¿no? Y haces simultáneamente mientras estás haciendo o siendo parte de una práctica artística, y que a veces ni siquiera lo puedes nombrar, sino que lo estás experimentando, ¿no? Entonces, a veces también, justo, quiero volver a esto porque, claro, la salida que yo le doy a esta investigación es la palabra, ¿no? Es una publicación, pero creo que el siguiente paso para mí sería como justo, ¿no? Cómo estas reflexiones las podemos llevar a otro lugar que no sea nada más el de, ¿no? La lectura. Si bien la lectura es importante, ¿cómo lo podemos llevar a otro lugar? Y ese lugar puede ser el de las propias prácticas artísticas. Porque también esa es otra cuestión, ¿no? Cuando o sea, como que el pensar, a veces, ¿no? O sea, separado, el pensar, el hacer, el sentir, pareciera que tienen también ligadas a un campo salidas muy específicas, ¿no? Como por ejemplo en la academia, bueno, las investigaciones tienen soportes y salidas muy específicas, como artículos, libros, ensayos, ¿no? En cuanto a lo artístico, a veces también pensamos en salidas muy específicas, una pintura, una escultura, una obra de teatro, ¿no? Y asociamos eso al sentir. Pero lo que me parece interesante de la investigación artística o de estas prácticas artísticas ligadas a la investigación, o donde la práctica artística es un medio para la investigación o es la investigación en sí misma, lo que es interesante es que puede tener otras salidas, ¿no? Que no están totalmente definidas y que eso también va de acuerdo a la naturaleza de los proyectos y permiten articular como todo este sentir, hacer, pensar. Sí, gracias. Igual esto me recuerda un poco a procesos y momentos en estados de meditación, ¿sabes? Como ser completamente consciente de lo que se está percibiendo, sintiendo, pensando, ¿no? Y es algo bien bonito que me ha, pues, mostrado un poco la investigación artística, ¿no? Como todo intenta, como entretejerse y formar un uno, ¿no? Gracias. Sí, para mí la investigación artística permite como vivir, ¿no? O sea, vivir el pensar, el hacer, el sentir, o sea, experimentarlo como en una cuestión que involucra no solamente la razón y la interpretación, y no solamente el sentir, sino también como lo corporal, ¿no? O sea, como desde el cuerpo también, como en una totalidad, digamos, ¿no? En una integración. Sí, totalmente. Yo estoy muy interesada en todo lo que se está diciendo, y también Mariana nos quería comentar algo. Ajá, estaba leyendo aquí a Mariana, pero estaría increíble escuchar a Mariana. Bueno, yo justo me identifiqué en tu texto contigo. Yo también vengo de una parte mucho más teórica, académica, y para mí lo interesante fue ver cómo también, o cómo sería, ¿no?, la metodología y cómo va determinando a la investigación artística. También pensando un poco en la plasticidad de esta, ¿no?, de cómo se amplía, llega a ocupar espacios que antes no eran pensados, pensando también en los procesos y en su misma plasticidad, pensando para mí la plasticidad es justo, ¿no?, como el plástico o la plastilina que adquiere la forma o que va según el proceso, según la metodología, la disciplina en la que se inserte cualquier proyecto, pues es muy interesante, ¿no?, cómo va fluyendo. Y justo cuando hablas en el texto donde no se está hablando de una pieza de arte o una obra, ¿no?, como antes gustaba solo contemplar la parte de un objeto, sino más bien del saber y de contemplar también que por medio de el intercambio de ideas, el intercambio de saberes, pues se generan otros diálogos, se dialoga con la misma metodología,
¿no? Entonces, me pareció justo interesante que la misma metodología se vuelva la parte plástica, ¿no? De ese llamar artes plásticas a las artes, ¿no? Y que justo ahí encuentro, digamos, el match entre la investigación artística, precisamente con las artes plásticas, que en algún momento sí llegan a ser o a querer diferenciar un camino del otro. Sí, totalmente. De hecho, a mí, bueno, también algo como que he dialogado con muchas personas, intercambiado, reflexionado, ¿no? Es como la posibilidad con la investigación artística de ampliar incluso, ¿no? La noción de lo artístico, ¿no? La noción de prácticas artísticas. De hecho, ya no llamarlo quizá no solamente pieza, obra, ¿no? Artes plásticas, sino prácticas artísticas, ¿no? Para algunos, otros incluso ya están prefiriendo hablar ni siquiera de lo artístico, ¿no? Por el sesgo histórico que tiene, ¿no? Y la connotación ya de la que viene cargada la noción de arte o de artístico, sino ya más bien hablar de prácticas creativas, ¿no? Pero lo que me parece muy interesante es que la investigación artística abre la posibilidad de que lo artístico, ¿no? Permee el hacer a otros ámbitos. O sea, por ejemplo, Leonardo lo menciona, ¿no? O sea, para él, y yo coincido, una práctica artística no solamente es un cuadro, no solamente, ¿no? Es una obra de teatro, o sea, puede ser un taller, puede ser una plática, puede ser una comida, puede ser un partido de fútbol, ¿no? Y claro, cuando planteamos estas cosas, pues surge la pregunta de, si puede ser todo eso, pues entonces, ¿para qué tenemos una categoría de diferenciación, ¿no? Y pues dándole muchas vueltas a eso, algo que pues he ido explorando yo es que tiene que ver mucho con, digo, yo no solita, ¿no? O sea, de la mano de todo lo que va sucediendo alrededor, es que tiene que ver con la intencionalidad, ¿no? O sea, es decir, la intencionalidad con la que llevas a cabo esas prácticas. Porque incluso, a lo mejor a veces una pintura no necesariamente la puedes considerar una práctica artística, ¿no? O sea, porque depende también mucho de su intencionalidad. Y esta intencionalidad, desde donde yo lo he experimentado en la investigación artística, sí tiene que ver, para mí, con la socialización del conocimiento, ¿no? Con esta necesidad de emplear la práctica artística como un medio de reflexión, es decir, como un poco dislocar, ¿no? La cotidianidad para que en esta dislocación entonces se puedan hacer nuevas preguntas, ¿no? O nuevas reflexiones que obviamente lo que nos van a permitir es explorar no solamente de manera individual, sino también de manera colectiva, cosas que creemos a lo mejor muy rígidas, ¿no? O que no necesitan ya de esa reflexión, pero sí la están necesitando. No sé si Entonces a mí esto me gusta mucho porque te da una posibilidad de jugar y también te da una posibilidad de llegar a otros ámbitos, ¿no? Como a otros intercambios, porque como son prácticas no catalogadas, a veces conflictúan mucho al campo del arte o al campo de la academia, pero operan de una manera que te permite acercamientos que quizás si tú llegas, ¿no? Con la bandera de esto es una investigación académica o esto es arte, ya se sesga mucho la proximidad. O sea, por ejemplo, no sé, con Casa Vecina, el equipo de Casa Vecina, hicimos un proyecto en un barrio que se llama La Carolina, en Cuernavaca, Morelos, que es una colonia muy tradicional, bueno, un barrio muy tradicional, que mucho tiempo fue muy atacado por la violencia, por el narcotráfico, ¿no? Pasó de un barrio muy popular, muy tradicional, a un barrio muy temido, ¿no? Donde nadie quería pasar y con mucho estigma. Entonces ahí es como, bueno, a ver, ¿qué hacemos, ¿no? Para acercarnos a este barrio a través de una práctica creativa, ¿no? Para que la gente se vuelva a encontrar en un espacio de
en un espacio de encuentro social y se anime a compartir cuando hay tanto miedo. Entonces, uno, pues empezamos por hacer así, andar a la deriva, ¿no? Una derivé, así de, a ver, ¿cuál es el espacio más simbólico del barrio? Y pues era el mercado, ¿no? Y luego, ahí en el mercado, pues mi abuela tenía un puesto de juguetes y ya pues también por la misma violencia ya no funcionaba, ¿no? Estaba ahí el puesto. Y lo que hicimos fue un proyecto que se llamó Órbitas Campechanas, que básicamente lo que hicimos es invitar a varias personas a hablar de cómo usaban su tiempo libre. Y entonces lo que hicimos, ¿no? Fue una conversación en torno a este puesto sobre el tiempo libre, y de ahí surgieron muchas cosas, ¿no? Como algunos empezaron, o sea, algunos que no podían decirlo verbalmente, o sea, dibujaron el lugar al que iban a jugar, o, ¿no? Entonces hubo como, o sea, no quiero decir que con eso cambió a lo mejor una cuestión del estigma a la colonia, ¿no? Al barrio. Pero sí, esta conversación, o sea, permitió que las personas fueran a hablar de su tiempo libre. Fueron 3 sesiones y ahí estaban porque tenían ganas de hablar y tenían ganas de encontrarse con otros que no habían visto en un buen tiempo. Entonces eso nos posibilitó este acercamiento, que a lo mejor si hubiéramos llegado de, ¿no? Vamos a hacer una actividad artística. Les digo, como ya hay una carga muy histórica y discursiva sobre la concepción de arte y de artístico, ya sesga, ¿no? Como con ciertos prejuicios de, no, bueno, pues eso yo no tengo nada que ver, ¿no? Pero aquí lo importante es como que la charla, por ejemplo, el espacio, ¿no? Te da esta posibilidad de entablar ciertas relaciones y cierta reflexión, y eso a mí me parece muy interesante, ¿no? De las prácticas artísticas como investigación, o la investigación como práctica artística. De hecho, es como que siempre termino siendo un círculo, ¿no? Ya, una cosa y la otra se van siguiendo. Sí, Zaira, y estoy muy de acuerdo y me interesa mucho lo que se está compartiendo y estoy muy entusiasmada, pero voy a jugar aquí un poco la contra, ¿no? El contradiálogo, la parte reflexiva, ¿no? Porque creo que es importante que lo comentamos, ¿no? Antes de la sesión, el distinguir entre la mera práctica artística, entre la mera creación artística, que es, por supuesto, que produce conocimiento y que es un quehacer muy importante. No estamos queriendo generar otra vez jerarquías academicistas que sobrevaloren unas prácticas sobre otras, pero que sí es importante poder distinguir que no todo es investigación, ¿no? O sea, en el texto claro. Leonardo lo dice él mismo, ¿no? Bueno, llegó este momento de que todos los quehaceres artísticos simplemente empezaron a hablar de sus investigaciones, ¿no? Y bueno, me surgen cosas que me recuerdan o me remiten todavía a interpretaciones muy modernas, ¿no? Como pensar en la intencionalidad del artista. Bueno, pues no sabemos si nos está mintiendo, la tiene clara, no, en realidad no sé qué tanto la intencionalidad pueda ser un parámetro para poder medir el impacto o la fuerza que tiene una investigación artística. Y esto, ¿no? También sí, podemos estar hablando de desplazar las metodologías, de intercambiarlas, de que si existen o no, la plasticidad, la relación con la meditación, pero también tenemos que tener algunos márgenes de qué es lo que nosotras, cuando estamos componiendo este campo de los años 90 para ahora, ¿no? Es algo relativamente nuevo, tiene 30 años este campo, ¿a qué le estamos llamando investigación artística? Y no quiero decir que nos vayamos otra vez a una definición cerrada, identitaria, sectaria, de esto sí es y esto no es de manera fija y absoluta, puesto que estamos hablando de arte, sabemos que son conceptos móviles y que se van a ir transformando, pero sí algún parámetro para poder distinguirlo de eso, de la creación artística, por un lado, y por otro, de investigaciones que no necesariamente tienen que ver con lo artístico.
¿O cómo lo ves tú? Nos interesaba preguntarte. Sí, justo creo que tocaste un tema súper importante con lo de la intencionalidad, porque claro, o sea, leí de la intencionalidad, ¿no? Y que claro, también está muy cargado de esta concepción moderna de mi intención es esta, ¿no? Sí, totalmente, porque claro que han surgido, ¿no? Muchas prácticas, ¿no? Que además, ¿no? Esto lo trato en otro artículo, que tiene que ver con si la investigación artística es algo nuevo o algo que ha estado ocurriendo siempre, ¿no? Porque pues, pareciera que siempre ocurrió. Y también como esta situación de la que estás hablando, de que de pronto también, ¿no? En todo proceso artístico se empezó a hablar de mi investigación, ¿no? Y entonces empezaron a generar ciertos productos que vienen derivados de esta investigación y que finalmente terminan, digamos, dentro del mismo sistema ya conocido del mercado y, ¿no? Del arte y el sistema de exposición tradicional de las artes, ¿no? Y que a lo mejor, ¿no? También hay muchos artistas que hablan de esta intencionalidad, ¿no? De mi intencionalidad es vincularme con el contexto y al final esa es la intencionalidad, pero no se logra, ¿no? Entonces, creo que es muy complejo, pero una de las cosas es como que si hay una sistematización y si hay una metodología, o sea, aunque esta cambie, sí, lo que yo he visto es que en la investigación artística hay procesos serios y hay procesos a largo plazo. O sea, que es muy diferente a decir, investigo en una colonia y a partir de eso hago una pintura, ¿no? O sea, investigo, no sé, cualquier tema de una colonia y con eso hago una pintura, ¿no? Yo lo que veo es que en este sentido sí hay un compromiso y un rigor en la investigación artística que tiene que ver con seguir estos procesos, ¿no? De, pues, como tal, ¿no? Buscar referentes, seguir una metodología, son a largo plazo, ¿no? Van generando como distintos materiales también, no solamente generan una pieza y va para un espacio específico, sino que van generando como distintos materiales, ¿no? Ya que van dando cuenta de esta investigación en un sentido metodológico, pero también temporal. Y otra cosa que yo veo, bueno, o sea, y obviamente puede ser debatida, ¿no? Es que aquello que deriva de la investigación artística también tiene esta posibilidad de moverse, o si quieren llamarlo, visibilizarse, distribuirse o ocupar lugares que no son los que tradicionalmente se le asignaron al arte en la modernidad, ¿no? Que podrían ser los museos, las galerías, y las, no sé, bienales, ¿no? Es que eso no quiere decir que no también puedan estar en esos espacios, ¿no? Pero sí los trascienden, o sea, sí, digamos que van tocando como otros ámbitos también, que no son necesariamente esos ámbitos como más restringidos, ¿no? O más conocidos del campo de las artes moderno. Pero, pues justo más bien creo que son una serie de factores, ¿no? Más que una definición, yo creo que más bien está cargada de una serie de elementos la investigación artística. Entre ellas, lo que yo he observado es, por un lado, ¿no? Que sí hay una seriedad, digamos, una metodología, un compromiso y un trabajo que no es a corto plazo, ¿no? Sino que se va sucediendo en el tiempo, pero además está enriquecido también por un verdadero intercambio de conocimientos con otros, porque también hay mucha responsabilidad ahí, o sea, es decir, y a veces eso también creo que es algo que también creo que es muy válido para, como para ponerlo en la mesa, ¿no? Que también en esto de la transversalidad de las metodologías, si bien hace rato destaqué que hay una riqueza en ello, también en ello hay mucha responsabilidad, porque, por ejemplo, muchos artistas se lanzan, ¿no? A trabajar, por ejemplo, con temas sociales muy fuertes y no tienen la metodología ni la contención para poder trabajar con esas emociones con las que se van a topar o con esos contextos, ¿no? O por ejemplo, están a veces con deseos de intervenir, ¿no? Un espacio público o lo que quieran y no tienen la metodología de, a ver, ¿y cómo me vinculo con esta comunidad, ¿no? Entonces, creo que ahí sí tiene que haber una responsabilidad, a eso me refiero con un rigor, una metodología
donde no todo lo tienen que hacer los artistas o lo tienes que hacer tú como artista, ¿no? Creo que también una forma importante es realmente generar un intercambio también metodológico y creativo con otros y otras que sí manejan esas metodologías y, o sea, también como en esta cuestión, ser responsables del uso de esas metodologías. No sé, ¿qué opinas, Natalia? Es Sí, que da para mucho. Me quedo pensando en muchas cosas porque Sí, yo también. tenemos preguntas aquí dentro del chat del... Ajá. No sé si Lazo la quiere decir de viva voz o la leemos. Y también tenemos preguntas en el Facebook. Entonces, Lazo, si quieres leer tu pregunta o la leo yo. Bueno, pues si quieren la leo. Yo me pregunto a la hora de estar como viendo qué hacen las prácticas artísticas y la investigación artística. Me parece un proceso, como dicen, un poco a largo plazo y bastante complejo. Y ya estando un poco en ese campo y en ese recorrido, me surge la incertidumbre de cómo voy a reconocer o cómo estoy realmente cerciorándome que lo que estoy practicando, investigando, explorando, está cómo reconozco el conocimiento que puedo compartir, porque un poco anteriormente en el SPI hablábamos que la investigación artística o parte importante era compartir el conocimiento, ¿no? En lo que estoy de acuerdo y digo, bueno, tiene lógica, pero ¿en qué momento o hasta qué punto reconozco el conocimiento que puedo transmitir? Igual y es una pregunta que no tiene respuesta. Sí, porque finalmente, perdón, no sé, ¿terminaste? Creo que te interrumpí. Sí, ya. Sí, esa es una pregunta que creo que todos en algún momento se hacen, justo también de los artistas que entrevisté, por ejemplo, Minerva Cuevas me decía esto, ¿no? Que ella de repente empieza a investigar y explorar un tema, se engancha y al final, y mientras lo está haciendo, pues está también disfrutando lo que está descubriendo, pero ya, por ejemplo, ¿no? Cuando es qué voy a mostrar de esto, le cuesta mucho trabajo, ¿no? Decir, ¿qué de esto sí voy a mostrar? Entonces creo que, ¿y cómo lo voy a mostrar también? Porque otra cosa que yo también veo a la que se enfrenta la investigación artística es una como paradoja, ¿no? Entre que sus procesos cuestionan mucho estas dicotomías del pensamiento artístico moderno, pero a veces he visto como una necesidad de trasladar estos procesos que no necesariamente, más bien que cuestionan este pensamiento moderno, siendo incorporados en los sistemas modernos. O sea, a lo que voy es como, por ejemplo, ¿no? Estos procesos que al final se desean llevar a los museos, estos procesos, ¿no? De investigación artística que se desean llevar a los museos y que, claro, el museo tiene un formato y obviamente cuando trasladas esos procesos de investigación a los museos, pues queda en cosas como, ¿no? Una carta o un documento enmarcado, puesto en una pared, y entonces pierde como todo el sentido. Y eso es a lo mejor un poco, no sé, quizá eso me hizo pensar tu pregunta, Lazo, ¿no? Que es esta angustia otra vez de qué muestro, cómo lo muestro, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé, la pregunta estaría en pensar en quizá cambiar la necesidad de que solamente tienes que mostrar algo, ¿no? Y que esto que muestras es correcto, sino más bien qué provoca y también qué quieres mostrar dependiendo de lo que tú averiguaste, porque también creo que esto tiene que ver con esta necesidad a veces, otra vez, ¿no? De la validación de un campo y también como de cumplir como con ciertos requisitos, pero también como de alguna forma de pensar en qué es lo importante a nivel colectivo cuando a veces, ¿no? Lo que descubro quizá que a lo mejor no era tan importante o parecía no tan importante a nivel colectivo, a mí me lo parece y a lo mejor mostrarlo
es parte de lo importante de este proceso de investigación artística. Para mí, tal vez la encrucijada en la que nos estamos metiendo es encontrar ese momento donde puedes compartir, ¿no? Y no pensar que son los procesos mismos los que se pueden compartir, que no es una cuestión de cuando yo ya sé, entonces lo transfiero con esa visión como muy tradicional de la producción del conocimiento y luego se transfiere al alumno, al alumnado, sino más bien compartir estos procesos de aprendizaje mutuo, ¿no? Cuando estamos viendo que la práctica artística en realidad es eso, son procesos de aprendizaje. Entonces, cuando estamos compartiendo esos procesos, tal vez podemos salir de encontrar el momento exacto donde ya se puede demostrar o mostrar algo, ¿no? Sino más bien, pues, compartir ese no saber en el que estamos. Sí, acabas de decir algo muy importante, que es como esta distinción también práctica entre compartir y transferir, ¿no? Claro, o sea, como transferir tiene que ver con, yo sé, ya descubrí, yo soy, ¿no? La maestra en esta área y te lo transfiero, ¿no? A el compartir, que más bien es, tengo estos hallazgos y a lo mejor desde mis hallazgos tú puedes construir tus propios hallazgos, o sea, creo que eso también es una parte importante, ¿no? De este proceso de investigación artística. No sé qué opinan. Cierto. Tenemos preguntas súper interesantes en el Facebook. Mariel, si nos las puedes hacer favor de leer. Sí, a ver, tenemos 4 preguntas de Jorge Luis. Voy con la primera, que es, ¿cuál es el modelo epistemológico que usaste? Ajá. ¿Vamos una por una o quieren que las leas todas? Sí, mejor una por una, ¿no? Ajá. Pues más bien el modelo, no tengo un modelo epistemológico, yo más bien lo que andaba era explorando, ¿no? Justamente lo que cuestiona es esta epistemología moderna, ¿no? De la razón y de cómo se construyó, ¿no? Esta jerarquía, ¿no? Entre el conocimiento válido y el no válido, y también cómo a partir de esto, pues, se fue dejando de lado, ¿no? El hecho de que la producción de conocimiento a través de las prácticas artísticas, de lo afectivo, de lo emotivo, no eran válidas, ¿no? Porque, claro, la modernidad se construyó sobre la base de lo tangible, lo medible, ¿no? Y lo que no era medible, no era tangible, entonces no era objeto de investigación o de estudio. Entonces, más bien es cómo pone en crisis ese modelo epistemológico de la modernidad. Sí, claro. También hay otra que dice que si puedes ampliar el punto de cómo trascender los paradigmas de cientificidad moderna en las artes. ¿Cómo trascender? Bueno, pues es que es mucha responsabilidad, ¿no? Así de, ¿cómo trascender? Más bien lo que me parece es que justo el momento que estamos viviendo desde, como decía Natalia, desde hace ya varias décadas, cada vez nos lleva más a esta necesidad de trascender, ¿no? Que es, creo que empieza por o sea, que claro que está obviamente en el contexto colectivo, social, cultural, pero que va llegando de manera individual y que de repente te vas encontrando con otros u otras, ¿no? Que dicen, es que el paradigma desde el que aprendí tal cosa, o sea, no es que lo deseches, ¿no? Eso es muy importante, esto no se trata como de, desecho esto, porque eso también es muy moderno, y ahora me voy a esto, ¿no? Ah, esto ya no, ahora esto, ¿no? Sino más bien que de cada herramienta o de cada cosa que vas aprendiendo va nutriendo, ¿no? Estas prácticas, pero claro que hay ciertos paradigmas, ¿no? Que dices, es que ya no me alcanza, o sea, yo ya, o sea, necesito hacer otra cosa, ¿no? Porque o sea, la metodología justo, ¿no? Hasta incluso los referentes teóricos ya no dan, o al menos ya no me dan ahorita para explicar o aproximarme a esto que quiero ver, y entonces tengo que recurrir a otros paradigmas. A mí me pasó eso, y creo que yo, o sea, incluso se ve hasta en la formación, o sea, yo primero estudié comunicación, luego semiótica, luego antropología, ¿no? Y paralelamente las artes. Entonces, cuando un poco me preguntan, ¿tú qué eres? Es como, justo, ¿no? Creo que a muchos de los que estamos implicados en el ámbito de la investigación artística, es como
un poco difícil, ¿no? Definirte en términos de una especialidad. Pero eso, bueno, está bien, ¿no? Porque creo que justo, ¿no? Vas explorando de esto ya no me es suficiente, entonces justo empujo el límite y entonces eso me hace llegar a otro lugar, ¿no? Es como más bien como estar empujando límites y eso, ¿no? Como les decía hace rato, como brincar la barda para ver qué hay del otro lado y justamente, ¿no? Como enriquecerte de lo que otros y otras saben. También tiene que ver mucho con, decía yo ahí en la introducción, ¿no? Con un acto también de compartir de humildad, ¿no? Y de también superar el miedo a la frustración, también a la, a la exclusión de alguna manera, ¿no? También. Y también tiene que ver mucho con la colaboración, ¿no? También el darte permiso de trascender límites, pero también el darte permiso de nutrirte de otros y de otras, y nutrir a otros y otras. Que también, ¿no? En el mundo moderno, pues del que somos herederos y herederas, más bien nos educaron para lo otro, ¿no? Para la competencia, para la comparación, ¿no? Para el éxito individual, y creo que también esa es una parte muy importante de la investigación artística, ¿no? Esta apertura a realmente colaborar con otros u otras. No sé si le contesté, pero bueno. Bueno, y las otras dos las leo juntas. Es, ¿qué opinas de los métodos de diseño? Los métodos proyectuales, ya ves que incluyen documentación, asociación creativa de ideas, acción, producción. Y la otra es, ¿crees que el positivismo lógico podría clarificar los conceptos artísticos? Ok. ¿Qué opino de lo primero? Pues es eso, ¿no? Es una metodología. O sea, no puedo decir que está bien o que está mal, sino que es una vía otra vez para llegar a un punto. Lo que pasa es que también, ¿no? Cada quien también parte de este proceso es interesante cómo cada uno va encontrando sus metodologías, porque también las metodologías dependen de lo que tú quieres explorar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que también lo importante es que no hay una sola metodología, ¿no? Vuelvo a eso y pues esta me parece muy válida y si te funciona, perfecto, pero también uno va cambiando, ¿no? Yo creo que hoy haría el libro de una manera distinta, pero funcionó como tenía que funcionar en su momento porque también responde a lo que yo sabía en ese momento, a lo que yo creía, a lo que yo estaba viendo y justo, ¿no? Te permite después cambiar. Y luego ¿me repites lo del positivismo, por favor? Sí, ¿crees que el positivismo lógico podría clarificar los conceptos artísticos? Pues no, justamente creo que otra vez, ¿no? Responde a una necesidad de validar las prácticas artísticas desde los modelos metodológicos de lo académico, ¿no? Ese también es otro problema, ¿no? Como que para dar validación a la investigación artística, creo que en lugar de estar construyendo los propios métodos, a veces hay ¿no? Lo observo mucho, esta necesidad de como de exportar, ¿no? Metodologías de las prácticas y de investigación académicas ya legitimadas y que obviamente se vuelve como muy, pues como que entran con calzador en las prácticas artísticas, pero además pues están hechas desde otra lógica que no es la lógica de la práctica artística. Entonces, creo que justo por eso seminarios como este y este tipo de conversaciones son fundamentales, porque creo que lo que estamos haciendo también es un ejercicio colectivo de pensar en otras metodologías. Qué bonito eso que dices, Zaira, porque creo que la investigación artística es algo que, como decimos popularmente, ahorita está como muy en boga, mucha gente lo habla, dice mi investigación, tal, pero pocos podemos saber a qué nos estamos refiriendo cuando estamos abordándolo o hablando de ello, ¿no? Entonces, es parte de las labores de este seminario, el también, pues que nos gustó ahorita con la pandemia, poder abrir el diálogo, porque nos pasaba que, bueno, entre nosotras vamos teniendo estos acuerdos o estos desacuerdos, pero ¿qué pasa con el resto de la gente? O sea, ¿cómo estamos pudiendo comunicar qué es lo que significa investigación artística? Y creo que la siguiente pregunta que está ahí en el Facebook también puede ayudar a aclarar estos puntos.
que son preguntas bastante complejas en realidad, ¿no? Sí. Y la última pregunta la hace Emilia Jonjolí. ¿Cómo se incluye en la investigación artística a productores de prácticas y conocimientos artísticos no académicos o que no están en el círculo artístico de investigación del tipo músico tradicionales, comunitarios, barriales, etcétera? ¿Cómo se incluye? Lo que pasa es que justo esta idea de cómo lo incluyo, me parece que otra vez, ¿no? Es una visión muy desde la modernidad y desde lo que también comentaba Natalia de esta idea de la instrucción, de la transferencia, ¿no? De, mira, yo te voy a enseñar, ¿no? O sea, y como otra vez depositar en el artista, por ejemplo, ¿no? O en el académico, esta responsabilidad social de incluir, ¿no? Más bien creo que es un camino que van construyendo cada artista o colectivo de artistas. Y yo más bien creo también que los músicos, ¿no? Tradicionales, es que no podemos decir como generalizar los músicos tradicionales. Yo sí creo que hay músicos tradicionales, ¿no? Que hay, o sea, que hay gente en danza que está haciendo investigación artística. O sea, que ya lo está haciendo desde, ¿no? Cómo incorporan en su quehacer, ¿no? Como incluso la indagación de la propia historia, ¿no? De su contexto, de su cultura, pero esta idea como de cómo los incluyen, ¿no? No, o sea, me sigue pareciendo, ¿no? Como muy jerárquica, como yo te voy a incluir. Me parece que más bien es un camino que uno va, que se van dando, ¿no? Que se va generando por cuenta, y no sé si también sería como un deber, ¿no? Incluir, sino más bien creo que ahí va más, para mí, en la posibilidad de visibilizar estas otras formas de práctica artística, o sea, o estas prácticas artísticas. No sé si me doy a entender. Yo puedo participar por ahí, ¿lo escuchan? Sí, Diana, adelante, participa, claro que sí. Bueno, yo soy música y justamente me he ido por el lado de las músicas tradicionales, entonces estas cosas, bueno, tengo varias preguntas, dos nada más, pero una es que sí, entiendo perfectamente cómo, creo que sí hay una, o sea, bueno, sí sentiría que hay una responsabilidad, pues a todos quienes ocupamos un lugar de privilegio en hacer esta visibilización. No sé, quizá me equivoque, pero porque es cierto que hay expresiones que están en un lugar de exclusión, ¿no? En los bailes tradicionales, todo lo que tiene que ver con la oralidad. Entonces, quién sabe, no sé, yo ahí sí difiero, sí pienso que no por esta cuestión de que la academia, o sea, como de, ay, te vamos a incluir en nuestro club, ¿no? Pero un poco como, ok, ¿qué tipo de conocimiento estamos favoreciendo, ¿no? Si estamos oyendo música europea, bueno, ¿por qué no podemos voltear a las raíces y valorar estas cosas? Eso por ese lado, sí siento, o sea, bueno, yo misma me siento como en esa responsabilidad, ¿no? Cuando ocupo otros espacios, de defender esas expresiones como prácticas artísticas, ¿no? Claro. Pero, y por otro lado, me llama mucho la atención, bueno, todo esto que se comenta, tanto como el sentir, ahorita tú también hablabas de jugar, del disfrute, ¿no? Que son cosas que tampoco están muy consideradas en la producción del conocimiento desde la academia, aunque hay quien, ¿no? Hay quien disfruta leer textos y hacer ponencias y demás, pero es decir, ¿cómo? Yo no sé qué les pase como a ustedes, pero de pronto me siento como entre la espada y la pared, entiendo el verdadero disfrute por conocer más y por cuestionarme y tal, pero también ahora con ciertas lecturas de cuestiones que he hecho justamente sobre colonización del saber y eso, siento que también nuestra lógica está mediada por una cuestión de producir, ¿no? Y entonces de pronto me siento así como que mi única bandera que me sentiría cómoda defendiendo es mi derecho al ocio, ¿no? Creo que lo menciona Viviana Benchushen. De pronto
hay que defender eso, ¿no? Porque el proceso es así y toma tiempo y trata de disfrutar y trata de jugar. No es un jugar por jugar, es un jugar comprometido, pero es decir, ¿cómo explicas esto sin que... Es decir, yo sé que eso no es mi responsabilidad, pero o sea, sin que seas tachado como mediocre, ¿no? Sí, bueno, respecto a lo primero que comentas, de hecho coincido contigo, más bien por eso quiero extender un poco la respuesta anterior. A lo que voy es que no quede en manos del artista o el académico, ¿no? Justo visibilizar, por ejemplo, estas prácticas tradicionales, sino justo a quienes son parte de estas prácticas tradicionales, esa posibilidad de visibilización. O sea, no como a un externo, ¿no? Que es, bueno, yo vengo y te incluyo, sino más bien lo que veo es justamente que es una cuestión más bien a nivel estructural, ¿no? Tiene que ver desde acceso a la educación, acceso a los espacios, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, muy básicas, ¿no? Como las becas de FONCA, ¿no? Todas las becas de FONCA se aplican de manera digital. Entonces ya desde ahí, ¿no? Pues hay un descarte de todos quienes no están desconectados, digamos, o sea, no toman parte de las decisiones, ni pueden, o sea, aunque hay obviamente, ¿no? Una categoría de letras indígenas, o sea, de todos modos ya estructuralmente no, o sea, eso es una cuestión estructural, ahí sí creo que tiene que haber un trabajo de políticas culturales, ¿no? Y creo que ahí más bien, o sea, lo ideal para mí sería justamente que lo que se diversificaran no fueran nada más los, digamos, el producto, ¿no? Sino las prácticas y los productores de esas prácticas, las productoras de esas prácticas. Entonces, por eso decía, como más que o sea, como, ¿cómo pueden incluir los académicos, o sea, los académicos o los artistas, ¿no? Las prácticas tradicionales en este sentido. No, es más bien, creo, cómo generas un cambio estructural para que se diversifiquen ¿no? Los productores de prácticas artísticas, pero también la visibilización de lo que hacen estos productores de prácticas artísticas, ¿no? Que no están tan visibilizados, que no están o no están visibilizados y visibilizadas, ¿no? Y lo segundo que estabas comentando, me recuerdas un poquito a lo de, claro, lo del el placer, ¿no? De hecho hay un libro, ahorita me acordé, que se llama, después busco el autor, que se llama El derecho a la pereza, ¿no? Que es justamente, ¿no? Que hoy como lo subversivo es darte tiempo libre, ¿no? Porque justamente estamos como todo el tiempo en esta sobreproducción. Pero yo creo que en este sentido, claro que algo que hace muy disfrutable para mí la investigación artística es eso, ¿no? De inicio, que lo disfruto, que me apasiona, ¿no? Que se liga con mi vida también, que me permite además como explorar nuevas cosas, no solamente a nivel como profesional, sino a nivel personal también. O sea, de hecho como que un poco ¿no? Se van uniendo, y que creo que sí plantean una forma distinta de aproximarnos al conocimiento también, ¿no? Porque también aprendimos en el sistema moderno, ¿no? Que aproximarse al conocimiento y justo, ¿no? Ser destacable tiene que ver con esta idea como de sacrificio. O sea, si no me cuesta trabajo, no sufro y no lloro, no valió la pena, ¿no? Y pues definitivamente yo aprendo más, o sea, o no sé, se queda más grabado en mí cuando la experiencia es disfrutable, cuando la experiencia tiene que ver con lo lúdico, ¿no? Cuando incluso me hace entrar en crisis. Ese también es otro elemento para mí, no lo había mencionado ahorita, pero que la investigación artística también gran parte de lo que produce es un estado de crisis, o sea, te autoproduces un estado de crisis, ¿no? Para justamente a partir de ahí cuestionar y empujar el límite. Gracias, Zaira. Vamos llegando ya al tiempo límite. Ok, sí. Tal vez vamos cerrando con un comentario de Fren y nos tomamos un descansito para continuar. Y ya ni les enseñé la presentación porque justo fue cuando se fue al internet y todo, pero si quieres, Natalia, es una presentación muy chiquita,
te la mando y la compartes con ellos, ¿no? De hecho, ahí viene también la actividad, pero bueno, no, está bien, ¿no? Gran Claro parte que de lo que les conté aquí venía en la presentación. Ahorita nos la compartes, Zaira, y lo vamos viendo. Perfecto. Entonces, me quedo un poco así como... Tienes cerrado tu micrófono, Efren, para que nos puedas compartir. Perdón, es que el comentario me hace sentir subversivo. Es encantadora la presentación que has hecho, Zaira. La verdad, como profesor de literatura vivo también esta situación de pensar cómo cada obra es un proceso de investigación y cada lectura también, ¿no? Y en ese sentido pensaba que también del otro lado, no solo de la perspectiva del creador, sino también de quien disfruta la obra de arte, también es necesario un método, porque a final de cuentas el sentir no es una actividad ni biológica, ni espontánea, ni natural. Somos seres que hemos sido educados para sentir de una manera determinada, ¿no? Y que, por lo tanto, la apreciación del arte de alguna manera también implica la necesidad de un proceso de investigación y una metodología, ¿no? Entonces, como que sería como el segundo paso. Has dado el primero, que es brillante, y yo creo que también la reflexión sobre los métodos de enseñanza del arte también es una necesidad de investigación. Felicidades por tu trabajo. Muchas gracias. Sí, de hecho, creo que ahora que lo mencionas me haces pensar, ¿no? En algo que no mencioné, que también es como desaprender, ¿no? Creo que una parte importante de la investigación artística es desaprender las formas de hacer siempre las cosas de la misma manera. De hecho, para mí también la investigación artística tiene que ver con empujar los límites, ¿no? Y entonces explorar nuevas formas de hacer. Y eso es un tema como bien ríspido, ¿no? En la educación artística, que lo plantea este autor ya hace mucho tiempo, ¿no? En los 80s, Pierre Bourdieu, ¿no? Que hablaba, bueno, es que la educación, el arte se supone, ¿no? Que rompe límites, ¿no? Cuestiona, reflexiona, trasciende. Pero cuando entramos en la educación artística, pues gana mucho, obviamente, el arte, pero también llega un momento, ¿no? En el que dice Pierre Bourdieu que entramos en algo que se llama la tradición de la ruptura, ¿no? Que es, sí, tú rompe, pero rompe así como si le dieras a un niño de, sí, rompe tus juguetes, pero aquí donde no te vayas a cortar, donde, ¿no? O sea, como rompe, pero así, ¿no? Con estos límites, o sea, pero eso no lo rompas, y creo que justo lo que permite la investigación artística también es, ¿no? Justamente como desaprender también y explorar también en la docencia nuevas formas de transmitir la aproximación a las propias artes. Es decir, también una cuestión que empiezo a explorar ahora es la educación o la práctica de la enseñanza o la práctica educativa como práctica artística, ¿no? También, o sea, porque hablamos luego mucho de creatividad, pero nosotros mismos luego como docentes en artes ya no somos creativos, ¿no? Entonces, eso también me parece como importante como para un segundo momento. Muchas gracias, Efren, por tus comentarios. Gracias, Efren. Gracias, Zaira. Pues súper interesante la charla de hoy. Se nos quedan muchos puntos abiertos, cosas que tenemos que reflexionar, ¿no? Seguir preguntándonos, ¿qué es esto del rigor en la investigación artística? ¿Podemos llamar metodologías a los quehaceres artísticos o los podemos llamar de otras maneras? ¿Cuál es la diferencia entre los métodos y las metodologías en cuanto a las artes? La sistematización en las artes tiene que ver con la repetición para la comprobación en las ciencias, o podemos encontrar otras maneras de nombrarnos y inventar otras formas otros parámetros para validar lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, haciendo. Entonces me quedo con un chorro de puntos anotados para seguir discutiendo, para seguir pensando. Les agradecemos a todos quienes nos escuchan y nos ven el día de hoy
por la transmisión en vivo. Estaremos los miércoles de seminario una vez por mes con invitados muy especiales para poder discutir puntos que tenemos ahí en lecturas, en videos que estemos llevando. Entonces, pues están invitadas todas, todos a seguir con el espía. Les agradecemos y dejamos hasta aquí la transmisión. Muchas gracias.